Bien, gracias, Miguel. Gracias a todos y todas los que se están conectando hoy. Bienvenidos a nuestra serie ECO para trabajadores de la salud con el tema Respuestas sobre la vacuna y el refuerzo contra el COVID-19 a un año de la inmunización. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lian Meléndez García y soy especialista en comunicación en salud de Americares Puerto Rico. Ya esta es la penúltima sesión de la serie de encuentros que surge gracias a una colaboración entre el Puerto Rico Science Trust y Americares Puerto Rico y surge gracias a un proyecto financiado en su totalidad por un acuerdo con los CDC, con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Como siempre, ¿verdad? En cada sesión agradecemos al equipo del Puerto Rico Science Trust, a Leslie, Melanie y Liz Mariel, quienes nos ofrecen asistencia técnica y nos apoyan como parte del proceso. Así que me gustaría dejarles con Liz Mariel para que nos hable un poco del proyecto ECO. Claro que sí. Quiero confirmar, ¿verdad? Que me escuchan claro y fuerte. Sí, Sí, perfecto. Ok, pues sí. Gracias, Liam. El proyecto EGO, ¿verdad? Como hemos mencionado anteriormente, es una comunidad de aprendizaje entre diferentes profesionales donde tendremos, ¿verdad? Una sesión didáctica junto a un panel de expertos en salud. Presentaremos un caso en el que ustedes como participantes, ¿verdad? Pueden conversar con nosotros entre todos, ¿verdad? Para buscar soluciones y cuáles serían, ¿verdad?, las mejores prácticas. Así que los invito, ¿verdad?, a que hablemos todos juntos. Luego vamos a tener un caso, así que todos, ¿verdad?, todas sus opiniones y recomendaciones siempre son buenas. Ahora puede pasar Lian. gracias Liz Mariel. Queremos, ¿verdad? Antes de pasar al tema de hoy, saludar al panel de expertos que nos acompaña hoy para hablar sobre, responder cualquier duda que tengan sobre el tema que vamos a presentar hoy y para la discusión de los casos. Estos son la doctora Brenda Rivera García, quien es directora de programas para Latinoamérica y el Caribe de Americares, el doctor en psicología cognitiva y salubrista, Miguel Marrero Medina, quien es gerente de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de Americares Puerto Rico, la doctora en psicología Ibeliz Morales Rodríguez, quien es gerente de programas de Americares Puerto Rico, la doctora Osmary Cruz Amador, quien es psicóloga clínica de profesión y coordinadora de servicios de salud mental y apoyo psicosocial para Americares Puerto Rico, y Carlos Dones Román, quien es asociado de preparación y enfermero de Americares Puerto Rico. El pasado 18 de junio, el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, conocido también como el ACIP de los CDC, emitió unas recomendaciones para el uso de la vacuna contra el COVID de Moderna para niños de 6 meses a 5 años y la vacuna de Pfizer para niños de 6 meses a 4 años. Esto en los Estados Unidos y sus territorios. Así que a raíz de esta autorización se comenzó a administrar las vacunas en este grupo de edad, que en Puerto Rico son alrededor de 106,000 niños. No obstante, con cada novedad, pues llegan también, ¿verdad?, dudas y preguntas. Así que por eso hoy queremos hablar sobre este tema, ay, sobre este tema de la vacunación para este grupo de edad específicamente, así que traemos a un invitado especial, sería el doctor Víctor Ramos, quien es pediatra de profesión y pasado presidente del Colegio de Médicos, donde fungió desde el 2014 al 2022. Así que queremos aclarar, ¿verdad? Antes de darle la palabra al doctor, que la información, recordemos que actualizada a este mes y que después de hoy, pues puede que salgan nuevas recomendaciones de los CDC, porque sabemos que esto cambia con frecuencia, así que tomemos eso en cuenta. Así que adelante, doctor. Bu- Bienvenido. Buenas, gracias por la invitación, ¿verdad? Para nosotros los pediatras, siempre que podamos vacunar a nuestros pacientes es algo muy bueno. Ya tanto la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría como el capítulo de Puerto Rico de la Academia Americana de Pediatría, la Asociación de Pediatras del Este, del Oeste, hemos tenido múltiples educaciones sobre la nueva vacuna para preparar
a los compañeros pediatras sobre las preguntas que tienen los padres sobre la vacuna, ¿verdad? Es frustrante que solo se han vacunado 1.600 nenes con la primera dosis de 6 meses a 5 años. Y como yo le digo a los papás, hay un cardiólogo, presidente de un partido político que anda por ahí hablando en contra de la vacuna. Y yo le digo que yo tengo un muy buen cardiólogo, que él es muy buen cardiólogo, pero me queda lejos, así que mi cardiólogo está en San Juan. De hecho, tengo cita el viernes. Cuando yo necesito preguntarle algo de cardiología, voy a mi cardiólogo. Cuando necesito algo de pediatría, pues vaya al pediatra, no al cardiólogo. Hace tiempo que no veo un nene. Esto, así que es importante que la gente entienda lo importante que es la vacuna, no solo para proteger a los niños, ¿verdad? Los niños se protegen con la vacuna porque aunque los niños suelen no tener enfermedad severa, la mayoría, 70% de las hospitalizaciones en este brote que llevan varios meses son pediátricas. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué aparecen todos los días menos pacientes pediátricos admitidos que adultos? Porque usualmente los adultos se admiten por enfermedad severa y son hospitalizaciones largas o fallecen. Los nenes, aunque tenemos niños hospitalizados por enfermedad severa y niños hospitalizados por condiciones respiratorias, muchos se admiten por deshidratación. Son chiquitos, fiebre, no comen, se deshidratan, pero 70%. Y ya el COVID a nivel de Estados Unidos es la cuarta causa de muerte en niños entre 6 meses y 5 años y la quinta entre niños de 5 a 11 años. Esto, básicamente los objetivos, ¿verdad? El COVID, estábamos hablando ahora mismo de cómo el COVID afecta a los niños. Es importante sobre los beneficios y complicaciones porque hay un montón de mitos sobre supuestas complicaciones a los menores que no son reales y la guía de vacunación de 6 meses a 5 años. El 14 de junio eran lo que decíamos, 578,000 casos aumentados. Usualmente cuando empezó el COVID, como 2% de los casos eran niños, pero ya van 20 y pico % de los casos son niños. Así que cada día los niños están interactuando más, por lo tanto están contagiándose más. Así que es importante que vean que, por ejemplo, hace como 3 semanas falleció una nena de 10 años del área de Cagua. La vacuna, ¿verdad? Es importante la diferencia esta de eficacia, ¿verdad? La vacuna de 6 meses a 2 años tiene el 76%, la de Pfizer 82% en de 2 a 4, mientras que la de Moderna tiene menos complicaciones. ¿Por qué se aprueban las dos vacunas a pesar de que una tiene menos relativo? Porque la mayoría de las vacunas que no son de COVID tienen hasta menos efectividad que estas, pero relativamente comparado con los 90 y pico % que tenían la vacuna para adultos comparado con esta, porque hay niños que pueden reaccionar a la de Pfizer y tengan que ponerse otra dosis de Moderna por reacciones alérgicas, que siempre eso puede ocurrir con cualquier producto. Por eso es importante señalar que la vacuna original que somete Pfizer, que era la misma que se usa de 5 a 11, el CDC tuvieron que retirarla porque no se le iban a aprobar. Para los que dicen que el CDC aprueba cualquier cosa para COVID, no importa, aunque no tenga estudio, pues no se iba a aprobar esa vacuna y por eso tuvieron que volver a hacer otra vacuna. Así que es importante que la gente sepa que sí, si las vacunas no funcionan, se retiran. Por ejemplo, la de rotavirus original, que empezó a dar caso de intususcepción, se retiró del mercado y tuvo que surgir otra vacuna nueva. Así que la propuesta original de Pfizer
tuvieron que retirarla porque no iba a ser aprobada. Así que no, cuando la gente que dice que cualquier cosa que se presente en COVID sin estudio se aprueba, pues demostró en esta ocasión que no es verdad. Por eso se atrasó el empezar la vacunación de 6 meses a 5 años. Complicaciones cardíacas. Eso es importante. Para empezar, se ha documentado sin miocarditis en adultos jóvenes y en adolescentes mayores, pero no se ha documentado ningún caso de miocarditis ni en el grupo de 6 meses a 5 años, ni en el grupo de 5 a 11 años. Se documentó en adolescentes y adultos jóvenes mayores que se vacunan con la dosis completa de la vacuna. Pero lo que yo he dicho, bien importante, en Puerto Rico hubo 6 casos, 7, de los cuales 6 se atendieron en el hospital que yo trabajo, el Hospital de Niños San Jorge, por miocarditis asociada a la vacuna. Todos tuvieron una miocarditis leve y se fueron para su casa con función cardíaca normal, sin medicamentos. Mientras que la gente que tiene miocarditis por la enfermedad suele tener miocarditis, enfermedad severa, y todos se han ido con medicamentos, con función cardíaca disminuida y medicamentos para los que se han enfermado por el virus, no por la vacuna. Y tienes el asunto del MIS. El MIS es una condición que nosotros le da, es una condición posinfecciosa en nenes después que le da el COVID, le puede dar MIS. El que le dio COVID sintomático es más fácil, pero a veces hay que sospechar el MIS a pesar de que no tuvo un COVID sintomático y después resulta que tuvo un COVID asintomático y le da MIS. Hemos tenido nenes con MIS y nenes bien malos con esta condición. Se asociaba antes con Delta, cuando Omicron, nosotros los pediatras, como empezó a darle mucho a los nenes, nos preparamos para un boom de esta enfermedad y no ocurrió. Pero en estos días tuvimos una nena bastante atípica que terminó teniendo un MIS severo y tiene disfunción cardíaca severa en estos momentos y se va a tener que ir con medicamentos para el corazón, con seguimiento con más a largo plazo, y su único síntoma era fiebre, dolor de garganta y malestar general. O sea, parecía una mononucleosis, originalmente cuando yo la veo. Yo soy el que la recibo en sala de emergencia. Me mando a hacer unos laboratorios y de repente me llegan unos resultados bien raros y extraños. Así que, y terminamos, se admitió a intensivo y terminó teniendo el MIS con disfunción cardíaca severa. Miocarditis, eso es lo que decía. Ha habido casos mínimos de miocarditis en adolescentes mayores y adultos jóvenes. No ha habido ningún caso de miocarditis asociado a las vacunas, ni en el grupo de 6 meses a 5 años, ni en el grupo de 5 a 11 años, ni en los que estuvieron en los estudios, ni en los que se han vacunado hasta ahora. Obviamente no tenemos mucha experiencia con la vacuna de 6 meses porque empezó hace poco, pero llevamos bastante tiempo con la de 5 a 11 años y no ha habido ni un caso de miocarditis asociado a la vacuna. Acuérdense que es la mitad de la dosis, y en este caso una tercera parte de la dosis de adultos. No, una décima parte. Preparación de las vacunas, no sé si se ve, eso está medio chiquito, pero es importante. Cada tipo de vacuna viene con colores distintos para que no haya la de adultos, la de niños de 5 a 11 y la de niños de 6 meses a 5 años. Así que equivocarse
y darle la que no es, debe ser bastante complicado. El Departamento de Salud ha dado cursos específicos sobre el tema. No debería ocurrir eso, ¿verdad? La vacuna de adultos y de 12 años en adelante es de 30 microgramos. La de 5 a 11 es de 10 y la de 6 meses solo de 3, pero al ser de 3, por eso es que requiere 3 dosis en vez de las 2 usuales en adultos y en niños más grandecitos. La de Moderna también tenía la mitad de la dosis para 6 a 11 y una cuarta parte de la dosis. ¿Se acuerdan que el refuerzo de Pfizer para los adultos es la misma dosis, pero ya el refuerzo de Moderna era la mitad de la dosis y subía los niveles a niveles adecuados? Janssen básicamente no la estamos utilizando. Ahora está la vacuna nueva, que es la de Novavax, que ciertamente es una alternativa para la gente hay gente que son antivacunas y no se va a vacunar nunca. Punto. No importa cuál sea la vacuna, pero había gente que quería una vacuna más tradicional, digamos, y Novavax es una vacuna claramente con unas técnicas tradicionales, así que para la gente que esa era su preocupación, tiene una alternativa ahí. Ese es solo para adultos. Lo que le dije son 3 dosis de Pfizer, porque es 3 microgramos, 2 dosis de Moderna, y entonces tenemos los nenes que tienen compromiso inmunológico, que siempre tienen una dosis adicional, que no es un booster, es una tercera dosis, porque incluso con esa tercera dosis, al estar inmunocomprometidos, no llegan a tener el nivel de anticuerpos que tienen las personas inmunocompetentes. No hay tiempo máximo entre dosis. Al principio, cuando adulto, sí, era como una fecha fatal, los 21 y los 28 días, y había que pedirle permiso casi hasta el Papa. Pues, si alguien se pasaba uno o 2 días, se ha demostrado con el tiempo que la realidad es que no hace diferencia, ¿verdad? Y que no hay que empezar de nuevo, sino que se hace catch up de la gente que haya venido tarde a ponerse sus dosis primarias o los refuerzos que le apliquen, y entonces no, ya este asunto de que la fecha era como algo en piedra, ya no es así. Aquí está la dosis, ¿verdad? De cuando, y eso ocurre también con otras vacunas, cuando la gente cumple años en el medio del camino y cambia de un grupo al otro, pues empieza con la dosis que le correspondía, y cuando pasan al otro grupo, pues se cambia a la dosis que le corresponde a la nueva edad. Pero la, la la recomendación no debe ser espera a que cumpla años. La recomendación siempre debe ser protegerlo en cuanto puedas proteger al paciente que sea. Básicamente eso es básicamente lo mismo que cuando cambian de grupos de edad, pues entonces hay que se le pone la que le corresponde para su nuevo grupo de edad, pero le aplica la que se puso originalmente como la primera dosis. Básicamente eso es más o menos lo mismo, que van cambiando de edad, pero la realidad es que se puede, la recomendación no es esperar a que cumpla años. Se la pone con la que le tocaba, y después la segunda dosis es con la que le corresponde en su nuevo grupo de edad. Antes se decía que tenías que esperar 2 semanas después de ponerte la vacuna de COVID para ponerte otra. La realidad es que eso se decía porque no conocíamos qué efectos iba a tener la vacuna
de COVID, todos estábamos a la expectativa de si iba a ocurrir algo o no, ¿verdad? Teníamos a los compañeros antivacunas diciendo que iban a prender un chip, y el más cómico que yo oí era que los primeros que nos vacunamos fueron los médicos, porque cuando dieran el programa, todos los médicos nos íbamos a morir primero y entonces no iba a haber quien curara a la gente porque todos los médicos se iban a haber muerto porque se pusieron la vacuna primero. Así que se esperó, pero al tiempo se comprobó que igual que las otras vacunas que se pueden poner juntas, la de COVID no es la excepción y se puede poner con las vacunas, sobre todo ahora que los niños van a regresar a las escuelas y le corresponden, según su nivel de edad, ponerse las vacunas requeridas para el inicio del semestre escolar, pues entonces la de COVID no tiene por qué no administrarse con las otras vacunas. Es importante que se sepa, los niños mayores de 16 años, la vacuna de COVID ya está en el programa de lo que se tienen que poner. ¿Por qué? Porque ya la vacuna de mayores de 16 años tiene aprobación final y ya el secretario de Salud la incluyó como una de las vacunas obligatorias. Los menores de 16 no debería ser opcional, pero ciertamente legalmente no se puede obligar por no ser una vacuna final en estos momentos. Y sobre todo hay un caso en el Tribunal Supremo sobre la capacidad del gobernador y del secretario de hacer órdenes ejecutivas y administrativas. Así pero los mayores de 16 que ya tienen una aprobación final de la vacuna, si no tienen la vacuna, pues está la serie primaria y los refuerzos que corresponden, no pueden entrar a la escuela porque ya la vacuna mayor de 16 es parte de la orden que sacó el secretario de Salud de las vacunas requeridas para el curso escolar. Dosis de refuerzo, ¿verdad? Los menores de 5 a 17 que completaron la serie primaria y de 18, por eso es que ahí puse los de 16, porque los menores de 16 van a poder entrar a la escuela, pero los de 16, 17, 18, que todavía están en la escuela, pues no. Una segunda dosis de refuerzo a los mayores de 50 años, yo cumplí 50 el 24 de mayo y me la puse el 31 de mayo, así que ya tengo mis 4 dosis de Pfizer. Y entonces lo que hablamos de la gente que tiene compromiso inmunológico, que siempre tienen una dosis extra de la vacuna, esos son los que tienen trasplante de órganos sólidos, trasplante de médula ósea dentro de los últimos 2 años, que usan medicamentos biológicos en condiciones reumatológicas, cáncer en tratamiento activo, HIV terminal o recién diagnosticado, o personas que ya vengan con el sistema inmune comprometido de nacimiento. Bien, muchas gracias, doctor. Así que ahora, ¿verdad? Queremos abrir el espacio a ver si tienen preguntas, dudas, pueden utilizar el micrófono y la cámara, o si no, también pueden utilizar el chat para hacer sus preguntas o dudas que tengan. La doctora Brenda tiene la mano. Ahora no me podía quitar el mudo. Doctor Ramos, ¿verdad? Siempre para mí es un placer escuchar sus explicaciones y contar con su ayuda y su apoyo en estas actividades que hace AmeriCares. Y tengo un par de dudas, ¿verdad, doctor? A estas alturas del juego, ¿verdad? Donde ya hemos trabajado tanto con la mala información, con la desinformación,
¿Qué es lo que usted y otros pediatras están escuchando todavía como esas dudas de papá y mamá que le son tan, ¿verdad? Consistentes en el escucharlas en las prácticas? Porque para nosotros es importante entender dónde todavía nos toca continuar empujando la manzana, ¿verdad? Para ayudarles a ustedes como proveedores y ayudar a la población general. La pregunta principal es por qué si los niños no suelen tener enfermedad severa, yo tengo que ponerle una vacuna a mi hijo y ponerlo en los supuestos riesgos que tiene la vacuna. Esa es la pregunta principal. Y hay que explicarle dos cosas. Uno, esto es una ruleta rusa. La realidad es a qué niño le va a dar enfermedad severa es una ruleta rusa. Así que usted no quiere jugar a la ruleta rusa con la salud de su hijo o de su familiar menor de edad. Hemos tenido niños que han fallecido que han tenido condiciones, pero hemos tenido niños saludables, por lo menos 3, que no tenían condiciones, que fallecieron después que le dio COVID, 3 no, 4. Así que aunque es menos, si a usted es uno de esos 4, pues usted es el 100%. A usted se le murió su hija o su hijo de COVID, que pudo haber estado protegido por la vacuna, ¿verdad? El primero que se murió no, porque no había vacuna en aquel momento, pero la última que se murió saludable no tenía la vacuna. Así que, y cualificaba para ponerse la vacuna, así que eso no puede ser. Y otra cosa, importante entender que nosotros somos parte de un grupo, vivimos en una sociedad. Los niños también son focos de infección y pueden contagiar a los adultos mayores y a otras personas más vulnerables. Eso nos ocurrió históricamente con la vacuna de neumococo. Cuando hicimos la vacuna de neumococo, era para proteger a los niños que se morían de meningitis, pulmonía, septicemia por neumococo, y funciona excelentemente bien, pero de repente empezamos a ver que los abuelos que se morían de pulmonía por neumococo se dejaron de morir de pulmonía por neumococo. ¿Por qué? Porque quien le pegaba el neumococo era el nieto o el bisnieto. Así que de ahí surge la vacuna de neumococo para los adultos que usamos ahora, pero surge de la experiencia que vimos. Adiós, se están muriendo menos viejitos por neumococo y no había vacuna para los viejitos, y era que su foco de infección se le había quitado al vacunar a los niños. Sí, ciertamente, y esa muralla de protección que podemos crear para esas poblaciones que son más vulnerables, también lo vemos con la vacuna de influenza, en la medida que mayor parte del núcleo familiar, ¿verdad?, está vacunado contra el flu, entonces logramos proteger a esos que no se pueden vacunar y a esos que están mucho más vulnerables, como lo son los más jovencitos y los más viejitos. Así que gracias, Víctor, por compartir, ¿verdad?, esa experiencia con nosotros. Nos ayuda a enfocarnos, ¿verdad?, hacia dónde todavía nos queda taller. Hicieron la pregunta de a los vacunados que le da COVID. Pues la realidad es que la vacuna nunca hemos dicho que previene enfermedad. Previene enfermedad severa, hospitalización y muerte. Y ahí está, llevamos 4 meses con alrededor de 30% de positividad. Más o menos la que teníamos en diciembre. Pero en diciembre teníamos 1000 hospitalizaciones. Ahora tenemos 300. No es que nos guste el número en que estamos, pero la realidad es que tenemos 300 porque tenemos vacunas, tenemos pastillas antivirales, tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos tratamiento para los que llegan al hospital. Así que la razón de que tengamos una tercera o una cuarta parte de las hospitalizaciones que teníamos en diciembre con este mismo nivel de positividad es las herramientas que tenemos.
Gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, comentario sobre el tema? Y Belis Reyes nos comenta qué consecuencias tendría o efectos a los niños que tienen alguna condición de autismo y esté en tratamiento. Ninguna. El cuento de que las vacunas de autismo es una leyenda urbana que claramente se demostró que es mentira. La persona que hizo el estudio, el Lancet, que es una revista importante que lo publicó, se retractó del estudio. La persona se retractó del estudio, dijo que le pagaron por decir eso, le quitaron su licencia en Inglaterra y se vino al país que acoge a todos los embusteros, que es Estados Unidos, que pueden venir por la libertad. La democracia a veces causa cosas malas, que gente que no los quiere en otros sitios terminan en Estados Unidos siguió difundiendo su teoría, a pesar de que se había comprometido a 1000 cosas en Inglaterra para que no lo metieran preso. Pero la gente que es charlatán se charlatán toda la vida. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Digo, y mi sobrino tiene autismo y tiene todas las vacunas requeridas y no requeridas del mundo. Me pregunto, Lian, si hay algunos de los miembros, ¿verdad?, de la audiencia que también quieran compartir algunas de esas experiencias como las que ha compartido el doctor con nosotros, ¿verdad? Esas conversaciones con los papás o incluso a veces hasta con la familia, ¿verdad? Sí, en este caso pienso también que al ser menores de edad, pues siempre, ¿verdad? Los papás quienes tienen más reticencia a la vacunación, porque es a ellos a quienes se les debe hacer la respuesta. Así que si alguien, ¿verdad?, quiere compartir. No, sí, definitivamente. Mis pacientes son lo mejor que hay. Ninguno de mis pacientes da problemas. Sus familiares son los que dan problemas. Así mismo es, Víctor, y me río porque para los que no lo saben, Víctor lo sabe y mucha gente, pero yo soy médico veterinario, ese es mi primer entrenamiento, además de epidemióloga y salubrista, ¿verdad? Y en eso nos parecemos mucho, Víctor. No es tanto el paciente, son los papás o los dueños los que siempre terminan dando candela, ¿verdad? Así que, y también nosotros estamos susceptibles a que nuestros pacientes nos muerdan de vez en cuando, así que son cosas en las cuales nos parecemos. Alguien comenta, nosotros los padres tenemos que asegurarnos por el bienestar y la salud de nuestros hijos, sobrinas, etcétera. En el futuro habrá que ir a un proyecto de ley. Bueno, hay un proyecto de ley de la vacunación requerida para ir a la escuela. Y por eso yo dije que ya los mayores de 16 años tienen que tener. Lo que pasa es que cuando las vacunas vayan a ir teniendo aprobación final a los distintos grupos de edades, van a seguir entrando a ese régimen obligatorio de vacunación para entrar a la escuela. Por ahora son los mayores de 16 porque es la que tiene aprobación final. En eso, doctor, si nos puede hablar un poco más sobre el proceso del tiempo, ¿verdad? La ventana de tiempo que se espera para que una vacuna pase de autorización de uso de emergencia a aprobación final. La realidad es que no hay la aprobación final. La evaluación es menos científica y más de manufactura, ¿verdad? Porque tú puedes tener un excelente producto, pero si no lo puedes manufacturar y llevarlo para que la población en general lo pueda adquirir,
pues puede ser la maravilla del mundo, pero entonces si la gente no lo puede comprar, sí que la compañía tiene que demostrar que tiene la capacidad de producir el número de vacunas disponibles. Hablan del precio a que se va a vender la vacuna o el producto que sea, ¿verdad? Así que esa aprobación final tiene que ver mucho más que con asuntos científicos que ya se prueban para la autorización de uso de emergencia que para la autorización final, que son asuntos más de manufactura y negocios que científica. Y es importante, por ejemplo, porque la gente dice, porque hay cosas que no tienen aprobación de emergencia. Por ejemplo, si voy a hacer un medicamento para diabetes, hay 50 más. Así que puedo sentarme fácilmente a esperar de que ver cómo va y entonces dar la aprobación final sin pasar por autorización de uso de emergencia, porque hay otras alternativas, lo cual no había en este caso para COVID. Pero, por ejemplo, si hubiera una medicina que no trata la diabetes, sino que cura la diabetes, porque esa va a tener autorización para uso de emergencia, porque es inmoral no darle una medicina que cure la diabetes a los pacientes esperando porque tenga autorización final. Pero otras que ya tenemos alternativas, usualmente la mayoría de los productos que tienen autorización para uso de emergencia antes de tener aprobación final suelen ser medicamentos para cáncer. Esto es lo más común, el área de la medicina que más comúnmente tiene muchos medicamentos con autorización de uso de emergencia, porque si probaste que esto hace que la gente no se muera, no se lo vas a dejar de dar esperando que tenga aprobación final. Así que eso es lo que la diferencia entre, por ejemplo, las vacunas y los tratamientos para COVID versus los medicamentos que puedan ser para diabetes, hipertensión, que hay 50 más y realmente se hacen más porque hay tantos diabéticos hipertensos que van a tener profit la compañía que haga medicamentos para diabetes e hipertensión. Pero si llega una que es la cura, esa va a tener autorización de emergencia. Sí, y yo añadiría también, y perdona que te interrumpa, Lian, es que tenemos que recordar que en esta situación en particular, para lo que ha sido la vacuna del COVID, se han dado toda una serie de eventos que nunca antes se habían dado, ¿verdad? Al ser una pandemia, una emergencia a nivel global, se acortaron algunos o se dieron circunstancias donde hubo múltiples farmacéuticas que estaban haciendo investigación simultáneamente. La cantidad de pacientes que entraron en los estudios, en las diferentes fases de estudio, es mucho mayor, ¿verdad? Pero por cientos de personas, ¿verdad? Que usualmente están disponibles para estudios ¿verdad? En un proceso que usualmente toma unos mínimo 10 años, ¿verdad? Aquí todo esto se comprimió, se estaban corriendo fases simultáneas, múltiples farmacéuticas, muchos pacientes corriendo, siendo parte de estos estudios, con apoyo financiero también, ¿verdad? Para todas las farmacéuticas y capacidad de, como muy bien mencionó el doctor Ramos, capacidad para producción rápida. Y eso nunca antes se había dado, nunca se había visto. Y la parte de la restricción económica es algo bien importante que ocurre. A veces entre una fase y otra pasan años en lo que la farmacéutica logra levantar el dinero para hacer la próxima fase, pero aquí los gobiernos, especialmente los de los países más desarrollados, pusieron el dinero, así que no había la restricción económica a la hora de hacer las investigaciones. Sí, y no es solamente la rapidez, es que la cantidad de personas, o sea, todos estos estudios tenían lo que se llama poder estadístico, ¿verdad? Tenías más población que estaba siendo estudiada simultáneamente, pues tenías la información científica para avalar esa rapidez.
Gracias a ambos. En el chat nos preguntan si pueden abundar sobre el booster para los niños de 5 a 12 años. La persona dice, entiendo que ya no hay que esperar cierto tiempo para que tenga el booster. Si fueron vacunados en diciembre, noviembre, ya pueden recibir el booster. Y Y en esa misma línea, ¿que cuán efectivo se ha visto el uso del booster? son 4 meses después. No, y claramente ahora que pusieron la nueva tabla para establecer quiénes están falleciendo de las vacunas al día y las vacunas y los no vacunados y con vacunas al día, que era algo que la coalición científica llevaba pidiendo hace un tiempo, se demuestra la efectividad del booster y se mide, en los estudios se mide cómo van los anticuerpos subiendo, y ciertamente probablemente las vacunaciones periódicas va a ser lo que va a seguir, como ocurre con influenza, que tenemos la vacuna anual. Lo que pasa es que COVID no ha adoptado una temporada, eventualmente probablemente lo haga, y básicamente la vacunación seriada va a ser lo que va a funcionar. ¿Cuán seriada va a ser? Es lo que va a estar en discusión, porque hay otro tipo de inmunidad que no es de anticuerpos, que es una inmunidad celular más difícil de medir, pero que sí crea esa memoria la célula, que por eso es que eventualmente cuán seriada va a ser, probablemente va a ser anual, igual que la de influenza, pero eso está en estudio. Ya para el otoño va a salir la nueva vacuna, que va a incluir por primera vez no ser variantes de la vacuna original, sino que va a incluir Omicron y las cepas más circulantes, como ocurre con la vacuna de influenza. Así que yo creo que lo importante de esta vacuna es que, a pesar de tantas variantes, a pesar de todo, todavía funciona. Eso es lo increíble de esta técnica de vacunación. Sí, también nos pregunta en el chat, he observado algunas ocasiones padres y madres con los niños en los lugares sin mascarilla y entonces se preocupan por la vacuna, pero entonces, ¿dónde también está la protección? La realidad es que ahora no hay restricciones. La realidad es, si tú estás en Puerto Rico, te sientes más seguro que yendo a cualquier estado de Estados Unidos, incluso a muchos otros países, porque allá sí que no hay nada en ningún sitio. Así que estas liberalizaciones tienen consecuencias. La regata va a tener consecuencias. Los juegos de la serie final van a tener consecuencias. Y yo no soy alguien que ande escondido. Yo voy a cuanta actividad multitudinaria hay, pero nunca me quito la mascarilla, incluyendo el concierto de Bad Bunny. Pero al anterior, hubo todos esos problemas, pues allí anduve yo. A todo el que andaba conmigo le dio COVID, menos a mí, que yo no me quité la mascarilla. Pero ciertamente las aglomeraciones tienen consecuencias, y la flexibilización de las restricciones tiene consecuencias. También un comentario que se me había quedado es, Ibelis Reyes comenta, sé que estamos dialogando asuntos con la pandemia del COVID, pero ya existe un caso de polio en Nueva York. Entiendo que nosotros como adultos debemos vacunar a nuestros hijos ya, debido a que están apareciendo o resurgiendo virus. Bueno, la realidad es que Puerto Rico tiene un alto nivel de vacunación pediátrica. Nosotros siempre nos dan el trofeito de la jurisdicción que más vacuna, porque tenemos una ley de vacunación escolar que exige que haya unas vacunas para el regreso a la escuela. Así que nuestro nivel de vacunación a nivel pediátrico es bien alto, a diferencia de otros lugares, y los grupos antivacunas pueden ser muy vocales, pero gracias a Dios no son tan grandes en Puerto Rico, así que no tenemos
estos asuntos de los brotes de sarampión, del caso de poliomielitis, que eran alguien no vacunado, que dio en Nueva York. Nueva York es una ciudad donde convergen muchas nacionalidades. Lo mismo ocurre en Londres, que son los reyes de tener variantes y donde empiezan las cosas malas allá en Inglaterra, igual que Toronto en Canadá. Son ciudades donde la mitad de la gente que vive en Toronto no son canadienses. Así que esa interacción hace que sea más factible que estas cosas ocurran. Pero nosotros tenemos mucha interacción con Nueva York, igual que con Florida y con Texas. Así que ahora mismo había 1092 casos de viruela del mono en Nueva York. Y del brote, si puedo añadir, del brote de polio en Nueva York, o de este caso, bueno, sí, es un brote porque lo esperado es 0, ¿verdad? Es más de lo esperado. Y este caso en Nueva York en particular está vinculado a una comunidad que es una comunidad un tanto cerrada, tienen sus niveles de vacunación por lo regular, están por debajo de lo que es la norma, ¿verdad? Lo que se ve a nivel nacional, incluso por debajo de lo que se ve a nivel del Estado. Y han tenido situaciones de brotes de otras enfermedades vacunoprevenibles, como lo ha sido brotes de sarampión, ¿verdad? Y además en esta comunidad en particular se ha identificado, y precisamente por ese brote de sarampión, se identificó que en este grupo de personas, por razones etnorraciales, hay una susceptibilidad, ¿verdad? Donde ellos no necesariamente reaccionan inmunológicamente de la misma manera que muchas otras comunidades o grupos etnorraciales. Así que es un caso muy particular, pero sí hay que estar vigilantes, ¿verdad? Porque donde encontremos estas comunidades, donde sabemos que hay, ¿verdad? Bolsillos de bajos niveles de vacunación, estas son las cosas que podemos ver. Y como menciona Víctor, ¿verdad? Acá en Puerto Rico, pues gracias a los estatutos existentes y a los esfuerzos del departamento y de nuestra comunidad pediátrica, nosotros contamos con muy buenas tasas de vacunación, y en años pasados Puerto Rico ha recibido recomendaciones, ¿verdad?, por sus altos niveles de vacunación. Bien, pues muchas gracias. Vamos ahora entonces a pasar al caso de hoy. Como les mencionó Liz Mariel, en esta parte, ¿verdad? Como parte del proyecto ECO, es que los participantes y el panel de expertos dialogan sobre posibles, ¿verdad?, soluciones, recomendaciones que ofrecerían ante este caso, que es totalmente anónimo. Así que les quiero dejar ahora con la doctora Brenda Rivera García, que nos va a estar presentando el caso de hoy. Gracias, Lian. Si pasas a la próxima diapositiva. Okay. Pues esto fue un caso que nos llegó, ¿verdad? Donde nos preguntaron cómo lidiaríamos con esto. Es una mamá de 28 años que tiene un infante de 10 meses. Ella se vacunó contra el COVID estando embarazada y, ¿verdad?, según consultó, esto le ofreció anticuerpos a su bebé, y sabemos que eso es la verdad. Reconoce que no sería suficiente y que en algún momento tiene que vacunar a su bebé, a su niño, para mantenerlo protegido. Sin embargo, a los 8 meses de edad, al infante le dio COVID-19 y presentó con poquitos síntomas y se recuperó rápidamente, ¿verdad? Cuando lo vacunó paralelamente, cuando entonces lo vacunó contra la influenza, el infante sí aparentemente presentó una reacción alérgica, y en la sala de emergencias le atribuyeron a que podía ser por esa dosis de vacuna de influenza esa reacción alérgica.
Entonces, mamá tiene un sinnúmero de dudas. Ahora ella no sabe si lo debe vacunar, cuándo lo vacuna. ¿Tiene el niño anticuerpos por la infección previa de COVID-19? ¿O debe vacunarlo? Punto, ¿verdad? Tuvo esa reacción alérgica con otra vacuna, esa primera dosis de la vacuna de influenza, y eso le pone a ella a pensar, ¿verdad? Si la vacuna del COVID pudiese tener reacción similar. Y lo que queremos entender, ¿qué ustedes piensan, verdad? ¿Qué recomendaciones le harían? ¿Cómo podemos darle a esta mamá esa información que es adecuada, es acertada para tomar esa decisión? Yo tengo mis ideas, pero quiero escuchar de ustedes. Bueno, primero debe cambiar de pediatra. Yo asumo quién fue el pediatra que le dijo que no tenía que vacunarse. Yo los conozco, así que debe ser uno de Taré. Así que para empezar que cambie el pediatra. Pero hay que explicar cómo es la vacuna de influenza versus cómo es la vacuna de COVID, porque no son el mismo tipo de vacuna, porque hay que determinar a qué componente de la vacuna reaccionó, si fue que reaccionó a la vacuna, porque muchas veces, igual que ocurre con los antibióticos, la reacción no es al antibiótico, sino a las otras cosas que se usan para darle estabilidad al antibiótico. Así que hay que determinar a qué reaccionó. Dos, la inmunidad por infección dura 3 meses y es contra la variante que te dio. Es decir, eso es lo único que dura, es más corta que la protección por vacuna y suele ser únicamente para esas cosas. Así que requiere orientación, requiere de un buen pediatra, esto, que le explique, pero yo creo que para eso estamos los pediatras. Usted haga todas las preguntas que tenga que hacer, pero no se le haga al cardiólogo, please. Y sobre todo al cardiólogo presidente de un partido político. Usted vaya al pediatra y hágale todas las preguntas que usted entienda que le tiene que hacer. Lo más importante es que usted esté informado y que usted esté seguro y tranquilo de que está haciendo lo correcto. Y para eso los pediatras estamos entrenados, para contestarle todas las preguntas que usted tenga. Y el pediatra que se moleste de que le hagan preguntas, pues no es un buen pediatra. Para eso estudiamos pediatría, para contestarle preguntas de los problemáticos, que son los familiares de nuestros pacientes, porque mis pacientes nunca me preguntan nada. Ellos están tranquilos con lo que uno le dice. Así que es importante que esté orientado, que vaya a su pediatra, que su pediatra le conteste todas las preguntas que la mamá, el papá, el abuelo, el tío, la prima, el vecino tenga, todo, porque llegan en combo a preguntar. Todo el mundo, eso funciona en un consultorio, no en la sala de emergencia, sobre todo cuando hay alguien bien grave. Ahí yo no quiero 80 preguntando. Solo uno. Pero sí, la persona tiene que tener la información correcta, lo más correcta y sencilla, que lo entienda. También no podemos hablar en términos abstractos que nos entendamos nosotros. Estamos hablando de alguien que no es médico, que no estudió ninguna ciencia, sobre todo si son abogados. Que se creen que saben de todo. Así que yo creo que la educación es lo más importante y todas las preguntas que tenga hay que contestárselas. Sí, Víctor, y la verdad es que, ¿verdad? Me río y me sonrío porque es que la maravilla, ¿verdad? Del Internet y el acceso a la información, pero a veces el doctor Google, ¿verdad? Se convierte
un enemigo para nuestra misión de educar a la población. Lo hemos visto, ¿verdad?, con esta infodemia que se ha manifestado en estos pasados años con respecto al COVID, y también el que ahora todo el mundo es experto, ¿verdad? El vecino es experto, no porque mi vecino me dijo, no porque mi prima me dijo, tienes toda la razón. Y en este caso creo que también es importante que como herramienta, ¿verdad?, explicarle a mamá y a papá, mira, en una población tan joven, esto no es una población que tú le puedas poner, no tiene a su alcance el uso de mascarillas, ¿verdad? A un infante tú no le puedes poner una mascarilla, se habla del uso de mascarilla en niños mayores de 2 años. Así que esta es una herramienta que te ayuda a proteger a tu niño. También hemos visto cómo aún con infecciones recientes, muchas de estas variantes nuevas que están saliendo del Omicron también escapan esa inmunidad que te confiere una infección pasada. No fui yo, que conste. Y pues lo otro que mencionaste, y quiero enfatizarlo porque creo que es importante, es que no necesariamente la composición de la vacuna de influenza y la composición de las vacunas de COVID son las mismas, ¿verdad? Pienso que quizás el bebé se beneficiaría de pruebas alérgicas, ¿verdad? Para entender bien cuál de los diferentes componentes pudiese representar un riesgo para ese infante. Así que para que entonces también ustedes como pediatras y como profesionales de la salud puedan dirigir un poquito mejor a mamá en esa toma de decisiones. Por lo menos algunos de los expertos en COVID de Google se cambiaron a ser expertos en guerra, aunque ahora algunos están virando a ser expertos en viruela del mono. Así mismo. No sé si algún otro pediatra o algún otro profesional, ¿verdad?, que esté acá con nosotros quiera compartir alguna de sus experiencias o si ha tenido situaciones como esta y cómo lo manejó. Brenda, y si me permite, voy a meter la cuchara aquí y voy a presentar un reto también para los participantes que creen de las distintas, ¿verdad?, puntos que nos han presentado y del caso, ¿qué les parece? ¿Qué han visto, qué han observado? ¿Qué creen al respecto? Hoy están calladitos, parece que el almuerzo fue pesadito en carbohidratos y está todo el mundo, mira, así. Ah, no, pero muy callado. Sí, no demasiado. Ah, mira, aquí hay un comentario. Lo voy a leer, dice, soy profesional de trabajo social y me encontré casos que expresaban, el gobierno nos quiere controlar y la respuesta fue, las leyes son para mantener un orden y cuidarnos a todos y todas en bienestar. Que sea anarquista va a ser anarquista, así que va a pensar que el gobierno lo quiere controlar. Sí, y siempre está el concepto de lo que es el bien común, ¿verdad? Y las decisiones que se toman
para el bien común, y lo vimos, o sea, lo vimos, los números de COVID lo han reflejado, ¿verdad? Al principio, cuando no teníamos tantas herramientas, vimos cómo el sistema de salud, no es solamente las defunciones, ¿verdad? ¿Cuánta gente nosotros perdimos? Miembros de toda una generación, especialmente nuestros viejitos. ¿Cuántos viejitos no perdimos durante esos primeros meses del COVID, ¿verdad? ¿Qué herramientas teníamos para protegerlos? Muy pocas, ¿verdad? Y ahora, y el sistema de salud se sobresaturó. Entonces, vimos también cómo no solamente hubo muertes a consecuencias del COVID, sino que hubo muertes a consecuencias de otras condiciones de salud que no pudieron ser atendidas de la manera que quizás debieron ser atendidas, porque todo estaba dedicado a los recursos, todos los recursos disponibles para el COVID. Y ahora que tenemos estas herramientas, podemos ver el impacto, como bien mencionó el doctor Ramos en un momento durante la charla, que sí, tenemos casos elevados de infecciones de COVID. Sin embargo, las hospitalizaciones, las defunciones, esos números han bajado y nuestro sistema de salud no está tan sobrecargado y tiene el espacio para atender las demás condiciones de salud que no son específicamente COVID. En el chat comentan, en cuanto al caso, como madre creo que es una preocupación válida las posibles alergias a las vacunas, pero igual estoy clara en que son vacunas diferentes. ¿Hay algún tipo de análisis previo que se pueda hacer para descartar alergias a algún componente común de las vacunas para la tranquilidad de los padres? Eso es una pregunta que nos hace. La respuesta es que en teoría sí, pero la realidad es que eso sería medio experimental, a ver si le da una reacción con algo que no es la vacuna o el medicamento. Así que yo no creo que nadie esté en la disposición de fuera de un estudio clínico hacer eso. Sí, funcionalmente, ¿verdad? Y logísticamente no, creo que no estamos preparados para de momento también hacer todo este sinnúmero de pruebas sin ¿verdad? Sin la evidencia que necesariamente los casos de reacciones adversas, ¿verdad? Y de reacciones alérgicas en realidad son tan poquitos en comparación con todas las personas que reciben vacunación, que no es viable, ¿verdad? No se justifica el hacer estas pruebas de antemano para toda una población, a menos que usted sepa que ese niño por X o Y razón, o esa persona por X o Y razón, ya tiene ciertas condiciones que lo predisponen a posibles reacciones alérgicas adversas. Brenda, y si me permites en esa línea, a mí me gusta usar el ejemplo aquí, ¿verdad? Eso es parte de lo que se trabaja en esos exámenes previo a que salgan los medicamentos y las vacunas. Y aquí vemos lo que, ¿verdad? En estadística decimos la diferencia entre lo que es posible y probable. Es posible tener una alergia, pero es estadísticamente muy poco probable que suceda, porque ya se ha estudiado y se ha visto un número bien bajito de personas que le sucede. Así que, ¿verdad? Por eso es que se hacen todos estos estudios antes de aprobar un medicamento, como dice, ¿verdad? Como menciona Brenda, por supuesto, si ya yo tengo conocimiento de que mi hijo tiene algún tipo de alergia a algo específicamente, pues ahí entonces yo voy más adelante, pero sí, para eso se hacen todos esos exámenes con miles de personas antes de sacar un medicamento. Y entonces, si me permiten un momento ir al comentario que nos hacía el compañero anteriormente, que nos decía que es trabajador social y cómo hay personas que piensan sobre lo de controlar, hay un concepto psicológico que a mí me está muy interesante, que se llama el principio de reactancia. Yo no sé si en algún eco anterior yo lo he mencionado, pero si no lo he mencionado, el principio de reactancia establece que en general
hay, ¿verdad? Muchas personas, esto lo pueden ver en los jóvenes, en los adolescentes, pero nos pasa a todos, desarrollan un rechazo a lo que ven como impuesto. O sea, yo no tengo problema con ponerme la vacuna. En el momento en que me dicen, todo el mundo se la tiene que poner, yo no, yo no me la voy a poner porque yo no me la quiero poner porque esto es que me quieren controlar dónde están mis libertades y mis permisos, ¿verdad? Sin ver que un poco la visión utilitarista de ¿verdad? Ética de la salud pública es el bien común. Es buscar el bien común sobre el bien individual, pues sí, nos tenemos que vacunar para proteger a los demás. Pero sí se da un fenómeno psicológico que es común, que es normal, que se llama principio de reactancia, donde las personas tienden a rechazar lo que es impuesto. Y si no, pruébelo con sus hijos o pruébelo en una escuela, ¿verdad? No hay problema con que se utilice, que todo el mundo vaya con X ropa. En el momento en que yo digo, de ahora en adelante tienen que venir con maones, ahí decimos, ay, no, a mí no me gusta ir con maones a la escuela. Yo no voy a ir nada con maones porque me lo impusieron. ¿Verdad? Esas son reacciones que se dan y se toman en cuenta cuando se están estableciendo, ¿verdad? Ciertas medidas de salud pública como este tipo de medidas. No sé, Iván, si un poco esto va en la línea de lo que nos traía también. Perfecto. Vamos a ver si hay algún comentario, alguna pregunta adicional. Oye, ha estado muy chévere. Alguien mencionó anteriormente algo que me gustaría traer un poco a colación y aprovechar, ¿verdad? El panel de expertos. Y es que mencionaron, cuando se habló lo del polio, también se mencionó lo de la viruela del mono, que es una preocupación que las personas están teniendo. En la vacutertulia mencionábamos cómo se da, históricamente se ha dado el fenómeno de que a veces queremos llevar un mensaje y a la misma vez hay que llevar otro y juntamos todos los mensajes a la vez y eso genera confusión, ¿verdad? Pero nada, antes de yo emocionarme en los temas de educación y salud, quiero ver la opinión ¿verdad? De los demás al respecto sobre cómo se ha traído y ahora las personas piensan, no, es que nos puede dar a todos, cuando ciertamente no todo el mundo, ¿verdad? Tiene esa, volvemos a la misma probabilidad o posibilidad de contagio. No sé qué nos quieren comentar. Bueno, no sé si, Víctor, tú quieres luego comentar algo, pero, ¿verdad? Me siento muy cómoda trabajando y hablando sobre este tema porque la viruela del mono es una enfermedad zoonótica, una enfermedad que se transmite entre animales y humanos principalmente, ¿verdad? Y brotes vemos todos los años en África. Todos los años, ¿verdad? En números menores y casi todos los casos están vinculados a contacto directo con un animal infectado y enfermo. Y pues sí, brotes asociados entre contactos, ¿verdad? En una comunidad. Este brote a nivel global se está comportando un poco diferente, ¿verdad? En el sentido de que hay unos factores de riesgo muy particulares para ciertas poblaciones, ¿verdad? Y sí se ha visto mayor transmisión a nivel de comunidad por lo persistente que puede ser este virus en el medio ambiente, ¿verdad? Y en la superficie, a diferencia de otros virus. Así que hay que tomarlo todo en perspectiva. No es que ahora globalmente vayamos a comenzar a vacunar a toda la población. La vacuna se está limitando en estos momentos a personas con conductas de alto riesgo, y la realidad es que en estos momentos la mayor parte de los infectados son unas conductas de riesgo muy particulares, ¿verdad? Población de hombre sexo con hombre,
No quiere decir que no lo estamos viendo en otras poblaciones, también se ha visto en población de menores, pero porque han tenido contactos con personas o superficies infectadas. Así que tomando, ¿verdad? Esto no es lo mismo que el COVID, es un poquito diferente, hay que estudiar y tener cautela en cómo estamos nosotros entonces compartiendo y diseminando la información, particularmente la información sobre riesgo. Víctor, no sé si quieres añadir algo. Bueno, es una enfermedad mucho menos probable que se disemine como el COVID. En teoría, a cualquiera le podría dar, aunque hay unas poblaciones más a riesgo. Aquí no tenemos animales contaminados, que sepamos, o en el resto de los lugares fuera de África. Así que la variante que está acá es la menos letal comparada con la del Congo, que es hasta 10% de letalidad, la mayoría niños, allá en el Congo. Sí que ciertamente el método de transmisión es distinto, pero tampoco no es una enfermedad de transmisión sexual. Y ya tenemos a cierta gente diciendo que esto, tipo HIV, esto es problema de los gays, ¿no? Esto no es eso, sobre todo los de ese partido. Claramente yo tengo un gran amor por la senadora, la representante y el presidente del partido. El presidente del partido es muy buen cardiólogo. Eso es lo único que puedo decir de esto. Pero ya andan diciendo que no se preocupen, que eso es más que, eso decían con el HIV. Mira dónde terminamos, si no somos responsables haciendo las cosas bien. Tengo también por aquí una pregunta que me llegó por el chat. Es sobre el booster para los niños de 8 a 12 años. ¿Cuánto tiempo, verdad, es recomendable que deben de esperar antes del booster? 4 meses, igual que el resto. A los 4 meses de la segunda dosis se puede poner el refuerzo. Lian, y creo que se quedó pendiente una pregunta sobre bebés también, ¿verdad? Sí, no, del mismo caso, no estamos seguros si se contestó dentro del caso cuándo sería el tiempo para vacunar al bebé. Si lo debe Bien. vacunar porque tuvo infección previa, si como quiera lo debe vacunar de inmediato. Ahora, en teoría, tú lo puedes vacunar 10 días después de que no tiene síntomas. Esa es la razón, la recomendación oficial. Ahora, se está para espaciar las vacunas, cuando puedes tratarla de estirarla más hacia los 3 meses que te da la inmunidad, aunque más que para una sola variante, pues eso está en discusión y no se ve mal que se haga. Así que, pero si usted, en teoría, 10 días después de que no tiene síntomas, se puede vacunar, a menos que haya usado anticuerpos monoclonales. Gracias. José López. Entonces sí son 3 meses. Ok. José López tiene la mano levantada. Sí, muy buenas tardes a todo el grupo. Es un placer estar aquí con ustedes. Al doctor Víctor Ramos, muchas gracias por sus recomendaciones, ¿verdad? Es un placer compartir espacio con usted. Quería hablar un poco sobre el tema del monkeypox, que lo estaban tocando. Escuché un poco, ¿verdad?, dónde estamos, un poco de la incertidumbre que estamos viendo. Quería añadir que esto, ¿verdad?, nos recuerda a la situación con el COVID-19 al principio, donde quizás había un grano de información y quería traer el enfoque, un poco de background, perdonen, que empecé a hablar. Mi preparación primordial es como epidemiólogo, trabajando en los sistemas de rastreo y ahora pues trabajando en proyectos de comunidad junto al Fideicomiso de Salud Pública. Y nada, quería mencionar que también otra cosa que he visto, que no se ha hablado tanto en los medios, es la realidad que esto es un virus de la familia Orthopox. Saben que por lo general todos estos virus, como es la viruela del mono, el cowpox, camelpox, horsepox
todos estos virus existen, están catalogados, y estaba leyendo de un especialista en medicina animal hablando sobre este tema, y me pareció bien interesante que estaba trayendo el desarrollo de, al erradicar la viruela en los 80, dejamos cierto espacio, ¿verdad? Y se quedó sin atender, y sí han habido brotes en la África Occidental en los últimos años, bueno, los últimos 25, 30 años. Simplemente es que no hemos estado prestando atención, pero también hay un factor, cierto factor evolutivo aquí, porque al erradicarse la viruela, que era altamente infecciosa en humanos, dejamos cierto niche, porque ¿verdad? Lo que se había hablado era que la viruela llegó a desplazar los otros ortopox. Estos virus están circulando y, como dijo la doctora, son agentes zoonóticos, ¿verdad? Que pueden transferirse de animales a humanos con mucha facilidad, y muchas veces en literatura se les describe como virus omnívoros, porque por su adaptabilidad. Y me parece que estamos, como dice el doctor, en una etapa temprana, y pienso que no se debe estigmatizar, debemos ser lo más preventivos, lo más enfáticos ahora mismo en tratar de controlar esto y hacer lo más disponible posible la información y los recursos para evitar la situación que estamos discutiendo y atendiendo ahora mismo con el COVID-19, donde enfrentamos estos retos de personas que no saben si vacunar a sus niños o no y cómo sobretomarlo. Así que gracias por el espacio y gracias por este recurso tan importante en entender cómo manejar nuestras enfermedades infecciosas y cómo asegurar la salud de nuestras poblaciones. Gracias. Y nunca le hacemos caso a África. Y ahí hay profesionales de salud de primera, gente de primera, y ellos llevaban un año alertando de que estaban teniendo casos de viruela más allá de las comunidades remotas en las urbes grandes de los países africanos. Obviamente nadie les hizo caso y estamos como estamos. Así que ciertamente hay que hacerle caso a la gente a los profesionales. No todos, no porque no se esté en Estados Unidos o Europa, no quiere decir que no saben lo que están diciendo. Hay excelentes profesionales que trabajan en África y no les hicimos caso. Llevaban un año alertando de que eso era una preocupación para ellos. Sí, no, definitivamente, y Víctor, esto trajo a colación, ¿verdad? Mucha conversación en cuanto a equidad, ¿verdad? De recursos, porque como mencionamos y como menciona José López de Victoria, esto es algo que se ve en África casi anualmente, ¿verdad? Y estaban viendo un aumento precisamente en el número de casos. Así que muy interesante para mí, ¿verdad? Toda esta discusión. Quería añadir que en el chat comentan, la realidad es que no podemos dejar de educarnos porque nosotros los boricuas estamos viajando. La mayoría de los lugares son lugares de muchas personas, por ejemplo, los parques de Disney, por lo que no podemos dejar de educarnos en todos o la mayoría de las alertas de salubridad. Sí, por eso es que los principios básicos, ¿verdad? De buena higiene y entender hacia dónde, como bien dice Liana, hacia dónde tú estás viajando. Es un sitio donde se ven otro tipo de enfermedades que nosotros quizás no tenemos, ¿verdad? Esa inmunidad de ganado porque no estamos expuestos rutinariamente. Hay que tener cuidado con los alimentos, todos esos elementos. O sea, tenemos que convertirnos en viajeros educados, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que con la globalización ha aumentado el rango, ¿verdad? Que tienen muchas de estas enfermedades que antes se mantenían aisladas dentro de lo que es una zona, una región, y ahora pues se expande el alcance que pueden tener estas enfermedades. Los parques de Florida Central, que Disney me amenazó con demandarme por decir que ellos eran un foco de infección. Y alguien más nos yo me comenta, disfruto, Víctor, estas charlas, ¿verdad? Porque
Nos comentan también, cada persona tiene el derecho de medir su propio bienestar. Ahora es recomendable siempre mantenerse en educación correcta. Así que qué mejor, ¿verdad? Estos foros también del ECO nos han permitido un poco continuar educándonos sobre el tema a base también de las experiencias de cada uno de ustedes como profesionales de la salud. Así que yo creo que si no hay más comentarios, pues queda entonces agradecerle, ¿verdad? Agradecerle al doctor Víctor Ramos por estar presente con nosotros y a todos y cada uno de ustedes por conectarse a la sesión de hoy. Le vamos a estar enviando por el chat el enlace de evaluación para que llenen la evaluación de hoy. Y recuerden que estamos enviando los certificados. Vamos a enviar un certificado final para aquellos que participaron de todas las sesiones y un certificado por cada sesión. Ya la próxima sesión sería la última sesión de la serie. Es el próximo 31 de agosto, miércoles, igualmente a las 2 de la tarde. Desde un poco antes nos conectamos para lo que le llamamos la vacutertulia, que es un poco, ¿verdad?, hablar de dudas, preguntas, vivencias que estemos teniendo sobre el tema del COVID y lo más reciente. Así que se pueden conectar desde la 1:30 más o menos, el próximo 31, para la sesión de cierre. Gracias por la invitación. Me voy para San Jorge a ver cuántos nenes llegan hoy con rash diciendo que tienen viruela del mono. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Y a todos los participantes. Gracias. Bye. Gracias mil. Chao. Por cierto, Gracias. José López de Victoria, hubo un gran pintor puertorriqueño con ese nombre. ¿Familia suya? Sí, llegué a ver, me llegaron a enseñar el cuadro en una visita a la escuela hace años, pero no sabría si es familia o no, somos bien pocos, pero me imagino que de alguna forma estamos relacionados. Yo soy de Mayagüez, por ejemplo. Pues un gran, ¿verdad? Un gran, ¿cómo se dice? Retratista de estos que pintaban los gobernadores, políticos importantes. Así que si el Museo de la Lluvia hay varias pinturas. Gracias. Sabía de la que había, pero no sabía que había más. Tendré que entonces buscar. En el de arte de Ponce. Sí. Y familia de los López de Victoria, la familia de oftalmólogos. También debe ser. Me lo han dicho cuando voy a San Juan, pero estamos esparcidos. Yo soy de Mayagüez, pero siempre que voy a San Juan o hasta en Ponce también me hablan de los López de Victoria de esa área. Pero en común tenemos que casi siempre todos somos profesionales de la salud. Sí. Qué bien. Qué bien. Esa es una reunión familiar. Pequeño el mundo, sí. Saludos a todos. Gracias por la conversación y por los datos. Un placer, a la orden siempre. Encantada. Gracias. Les dejé también en el chat por si tienen la oportunidad para que puedan ir completando la hoja de evaluación mientras escuchan la musiquita de cierre. Gracias a todos. Gracias. Sé que muchos van a reconocer el ritmo. Y Belis está... sí. Es que me siento caminando con una piña colada y una camisa así tropical. Con una playera, con una camisa. Una playera, ¿verdad? Y una piñita colada. Son espectacular. De aquí para la playita. Así mismo.